Pues qué gusto verlos, hermanos, de verdad, qué gusto verlos. Siempre es un gozo reunirnos los domingos. Siempre el domingo, hermanos, es un día donde uno anhela el levantarse y ver el rostro de sus hermanos sanos y salvos, y me gozo en verlos que así sea, aunque desconozco todas las peripecias que pasen en la semana, ¿verdad? Pero me da gusto verles a todos. Gracias a Dios por las acciones de gracias. Gracias a Dios porque a pesar de las cosas adversas, pues estamos aquí para honra y gloria de Dios. Amén. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Y pues bien, hoy vamos a ver este tema, hermanos, que es sumamente importante y que era el que tenía destinado precisamente para iniciar este 2022. Lo pospuse un poquito, como ya expliqué el domingo anterior, porque tenía que terminar, tenía que culminar con aquel tema de lo que conlleva ser remanente fiel, y espero que les haya sido de bendición y que las instrucciones pues ya estén siendo llevados a la práctica a la brevedad. Amén. Espero que haya sido de bendición. Y hoy, hermanos, pues precisamente no es que sea un tema junto, sino que pues tiene que ver con algo que va de la mano con todo ello, porque pues una de las características de ser un remanente fiel pues es que para ser remanente pues primeramente hay que ser salvo, ¿verdad? Hay que ser hijo de Dios, y la salvación se produce en cierto momento del tiempo. Aquí siempre cabe mencionar, hermanos, que muchas personas viven equivocadas porque creen que el hacer la oración, así como lo dice Romanos, por supuesto, y es correcto, y es bíblico, y así debe de ser, pero que en el momento en que haces la oración, ya eres salvo por automático. Y siempre, hermanos, se vive en ese engaño, creyendo que por hacer la oración ya eres salvo. Y lo eres si hay de verdad un cambio en tu vida. Si no hay ningún cambio, así hagas 1 y 1000 oraciones, la salvación no viene. Así que es necesario que entendamos esa parte, porque es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Y me refiero a eso, hermanos, porque la salvación se produce en cierto momento del tiempo, no necesariamente el día que haces la oración. Y aquellos que están esperando sentir algo, una emoción o ciertas cosas, tampoco es algo que venga en la Biblia que diga que en el momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que sentir algo. Porque pues, hermanos, yo cuando hice la oración de fe no sentí absolutamente nada. Así que eso no quiere decir que por ello no soy salvo, sino que viene un cambio, hermanos. Es un cambio paulatino, y el primer síntoma, por decirlo así, la primera evidencia es tener hambre de la palabra de Dios. Si no has tenido hambre de la palabra de Dios, hermano, lo siento mucho, no has nacido de nuevo. Simple y sencillamente así es, declara la Biblia, y esto es bueno para nosotros, para no caer en ese engaño y vivir años creyendo que somos salvos, y el día que se toque la trompeta tú no la vas a escuchar. Así que por eso, hermanos, la preocupación de siempre estar tratando este tipo de temas de diferentes maneras para tocar tu corazón y que entiendas que el tema de la salvación es algo importantísimo, hermano, en tu vida, y aunque sepas ya de conocimiento de sobra, siempre es bueno recordar las mismas cosas. Amén. Pero la salvación, hermanos, es más que una simple decisión que se toma una sola vez y ya. El Espíritu Santo quiere vivir la vida de Jesús a través de nosotros los creyentes, porque Él camina en nuestros zapatos, Él habla con nuestra voz, Él canta y sonríe con nuestro rostro. Así que eso es una realidad. Y esto, hermanos, implica, para corroborar salvación, oración, lectura de la Biblia, el ofrendar, aunque algunos no lo quieran aceptar, ni creer, ni mucho menos practicar, compartir nuestra fe, o sea, compartir el Evangelio y creer en las promesas de Dios que ya hemos estado viendo últimamente. Muchos de nosotros, comenzamos muy bien, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de fe, compartiendo todo esto que ya dije, obedeciendo en todo, pero luego pasa algo y nos alejamos de Dios
antes de profundizar correctamente en la fe. Es fácil, hermanos, alejarse de Dios. Y quiero hacer una pregunta para toda la iglesia. ¿Están ustedes leyendo la Biblia y orando menos de lo que solían hacerlo? ¿Encontraron siempre razones de peso para dejarlo para el día siguiente? Espero que no. Pero, hermanos, una evidencia de ello es una rápida súplica en el camino, una oración en el camino cuando nos dirigimos al trabajo. Es a menudo toda la comunicación diaria con Dios. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no, hermanos. Pero si solamente, hermanos, te levantas y andas corriendo, andas a las carreras, y de repente te acuerdas que hay que hacer oración, pero lo haces a las carreras, bueno, hermano, pues es un síntoma de que estás haciendo oraciones urgentes y no oraciones de fe. Cuando la situación exige mucha oración, no podemos, hermanos, conformarnos con hacer oraciones urgentes. Quizás ustedes acostumbraban a arrodillarse junto a la cama y derramar su corazón delante de Dios en oración, pero ahora, hermanos, no hay tiempo. Sabemos que la vida cada día se hace más agitada y con todas estas cosas que estamos viviendo, pues podríamos tener el pretexto perfecto, y como siempre lo hemos comentado, pues la COVID, la pandemia, pues ha sido el pretexto perfecto, ¿verdad?, para hacer eso. Pero es precisamente, hermanos, a la urgencia de la COVID, de lo que está sucediendo y todo lo que se ve en las noticias. No necesitamos, hermanos, oraciones urgentes. Necesitamos oraciones eficaces. Y necesitamos oraciones que se le dé el tiempo requerido para hacerlo y no andar a las carreras. Porque, pues, hermanos, eso cambia y hay algo y un peligro que debemos evitar en él. Y si las cosas, hermanos, realmente han empeorado en esas situaciones, es posible que hayas dejado de diezmar o ofrendar o de asistir a la iglesia regularmente. Porque, hermanos, cuando una persona está viviendo o experimentando, y yo prefiero decirle sufriendo un alejamiento de Dios, hay un peligro, y es un peligro real. ¿Cómo saber que no estamos en esa condición? ¿Cómo saber que no estamos en peligro de estar sufriendo un alejamiento de Dios? Cuando el mundo espiritual ya no te parece tan real como antes, ya no sientes la presencia de Dios como la experimentaste una vez o como en tu primer amor, y quizás sientas que de alguna manera la fe ya no es tan importante para ti, o te has apartado tanto del cristianismo que ya no te identificas con él. Cuando de vez en cuando vas a la iglesia o asistes a la iglesia, sientes como que ya no estás en sintonía con los viejos hermanos con los que convivías antes, o cuando convives con tus hermanos, cada vez lo sientes más incómodo. Y de hecho, hermanos, hay veces que nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? Ya no estamos seguros si cambió la iglesia o cambié yo. Y eso es algo peligroso. Si tú, hermano o hermana, te puedes identificar con lo antes mencionado, pues entonces deberías de saber dos cosas. La primera es que tú no eres la primera persona que se siente así, ni la única. Y la segunda, hermanos, que es la que nos va a atañer en el tema de hoy, es que te estás alejando de Dios y no lo sabes, o no lo quieres saber, o mejor dicho, no lo quieres aceptar. Puedes estar aquí, pero puedes estar alejado de Dios. El estar aquí, hermano, no implica que estés cerca de Dios.
Y eso sí es algo que tenemos que tener bien en claro. Porque el estar aquí en la iglesia, hermanos, podemos decir inmediatamente, muchos vienen a la iglesia. Y es bueno que estés aquí, hermano, gracias a Dios. Pero muchos no vienen a Cristo. Y esas son dos cosas muy diferentes. Hoy escuché una acción de gracias de un propósito muy bueno: ser puntual. Y eso, hermanos, es algo que debe de ser constante en un cristiano, hermanos. La puntualidad es algo importante, porque desde allí implica no solamente el venir a la iglesia, sino el venir a Cristo. Porque dime, hermano o hermana, ¿Cristo llegó tarde a tu vida o llegó en el momento oportuno? Y no me lo tienes que decir porque yo lo sé. Así que mínimo, hermanos, mínimo lo que tenemos que hacer es entender que el domingo es el día para el Señor. Implica cualquier sacrificio. Y a veces, hermanos, ese sacrificio empieza desde el sábado, desde el día anterior, prepararnos para llegar a este lugar de privilegio, a este lugar de aprendizaje, de bendición. Y eso debe de estar siempre presente en nuestras vidas, hermanos. Alejarse de Dios es muy peligroso, hermanos. Cuando nos falta dirección, no necesariamente nos estancamos, nos seguimos moviendo, pero por lo general en una dirección un poco equivocada y muy poco sana. Y estamos en peligro, hermanos. Estamos en peligro, por lo cual la lectura de la palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, lo siguiente. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí, hermanos, esto es una advertencia para todos los que han oído la palabra de Dios, los que han oído el Evangelio. Y dicho lo cual, alejarse de Dios es peligroso, y por eso, hermanos, el autor de la carta a los Hebreos nos hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, tal vez no te has dado cuenta, pero el alejarse de Dios es estar descuidando la salvación que has recibido. Y es algo que tenemos que atender. Es fácil alejarse de Dios, más fácil de lo que te imaginas. Alejarse de Dios, hermanos, no requiere ningún esfuerzo. Por el contrario, mantenerse en el buen camino exige mucho esfuerzo y mucha energía, ¿correcto? Pero gracias a Dios, hermanos, el Espíritu Santo nos permite someternos a Él para poder hacerlo. El que tú estás aquí, hermano, no es algo que podamos hacer solos. Nosotros no nos congregamos, no hacemos todo lo que hacemos en los ministerios para la obra de Dios por nosotros mismos. Todo lo hacemos, hermanos, porque la fuerza que se necesita para hacerlo proviene del Espíritu Santo. He aquí donde viene evidencia de salvación. Si una persona no tiene ganas de venir a la iglesia, no le interesa, le da lo mismo si viene o no viene, no quiere interesarse por ningún ministerio, etcétera, etcétera, pues, hermanos, quiere decir que entonces el Espíritu Santo o no está en él
lo cual implica que no hay salvación aunque haya hecho 100 oraciones. O simplemente, hermanos, el Espíritu Santo está dormido, no lo tiene activo, no hay fuego en él, lo tiene apagado. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios, porque prefirió irse al mundo. Es más importante el mundo, los negocios, el dinero, que cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y eso, hermanos, es muy peligroso. Y vamos a ver por qué. Porque vamos a ver un personaje en la Biblia que se alejó de Dios. Y vamos a entender, hermanos, que a través de alejarse de Dios, los que terminan pagando las consecuencias son nuestros descendientes. Para que no nos tomemos a la ligera, hermanos, el alejarnos de Dios, faltar tanto a la iglesia, no comprometernos con la iglesia, es así como que, bueno, no pasa nada, yo sigo igual. Muy bien, hermanos. Recuérdense que Dios es muy lento para la ira, pero es grande en misericordia y está esperando que se arrepientan. Y hoy velo de esta manera, hermanos. Voy a dar síntomas de qué es estar alejándose de Dios. Puedes llevar muchos años en la palabra de Dios y tal vez siempre has estado alejado de Él y no lo has entendido, o no lo has creído, o no lo has aceptado. Pero el alejarse de Dios, hermanos, es un sufrimiento. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, porque dice el autor de Hebreos lo que tenemos que hacer. No podemos descuidar, hermanos, una salvación tan grande. Cuando minimizamos las cosas de Dios, estamos minimizando la obra de Jesucristo, como si fuera poca cosa lo que hizo por nosotros, como si fuera más importante cualquier otra cosa que el mundo nos ofrece que venir a los pies de Jesucristo. Y ante tal situación que estamos viviendo, hermanos, tantos peligros, tantas situaciones, sea la pandemia, la inseguridad, la economía que está por los suelos, no necesitas bendición, no necesitas el apoyo de Dios. Entonces, hermanos, no descuidemos, porque dice aquí el autor, no sea que nos deslicemos, ¿verdad?, en algo que según ya estábamos muy firmes. Y a veces, hermanos, nos sentimos que estamos muy firmes en la fe. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque no fallamos, no faltamos, nos esforzamos en obedecer, nos sentimos firmes. Pero dice también el apóstol Pablo, el que quiere estar firme, mire que no caiga, porque es fácil, hermanos, alejarse de Dios. Y posiblemente, hermanos, al ver los síntomas, nos vamos a llevar hoy la sorpresa de que estoy más alejado de Dios de lo que yo creía. Pero esto, hermanos, no es para acusar, no es para que te sientas mal, es todo lo contrario. No te sientas como atacado, señalado, porque no, hermano, no es el propósito. El propósito es que veas si tienes algún síntoma y lo corrijas, porque no va a costar ningún trabajo alejarse de Dios. Es todo lo contrario, es tan fácil, es tan fácil. Todos los creyentes nos hemos enfriado un poco nuestra devoción a Dios en algún momento, ¿cierto? Un buen día nos encontramos dudando de Dios por todo lo que estamos viviendo adversos, y al siguiente día nos alejamos de su voluntad, de su propósito y del plan que tiene para nosotros, y ni siquiera sabemos cómo pasó, pero de repente estamos en esa condición. Descuidar la vida espiritual es una de las causas principales, hermanos míos, del alejamiento de Dios. Y como acabamos de leer en Hebreos 2, versículo 3, dice, al hacer esta pregunta, ¿cómo escaparemos? La palabra escapar se traduce alejarse, enfriarse. Así que si utilizamos el vocabulario, dice, ¿cómo nos alejaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo nos enfriaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El ser salvo, hermanos, implica una santificación diaria, no una santificación dominical. Es una santificación diaria. Y es verdad, hermanos, que cuando nos entregamos a Cristo,
El Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios para siempre. Pero la salvación es mucho más que la confesión del arrepentimiento una sola vez, aquella vez que hiciste la oración, sino que es una experiencia purificadora que dura para toda una vida. Y esto es algo constante. Dice Pablo a los Filipenses, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 2, algo importantísimo que nos tiene que quedar bien claro. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no a veces, ¿verdad? No solo los domingos, no, dice como siempre. ¿Y esto qué es? 24/7. Amén. Entendemos el término, ¿verdad? 24 horas, los 7 días de la semana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, solamente en la iglesia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Así que, hermanos, aquí Pablo nuevamente está refiriéndose de la salvación. Te tienes que ocupar de tu salvación, hermanos, 24/7. Todos los días, todas las horas. Ahora, para aquellos que utilizan estos pasajes de doctrina insana para enseñar que la salvación se pierde, por supuesto que no. Aquí está Pablo específicamente hablando de ocuparte en esa salvación tan grande de la cual muchas veces nos alejamos y no incurrimos, hermanos, en santificación, sino en desobediencia. Y cada vez que desobedecemos, estamos descuidando la salvación, no porque la vayas a perder, porque nada hiciste para ser salvo, nada puedes hacer para perderla. Todo es mérito del Señor Jesucristo. Amén. Así que es mentira, hermanos, de que una vez que tú tienes la salvación la puedes perder. No, hermanos, estos pasajes no hablan de eso, sino habla en el contexto, igual que Hebreos, de que no descuides esa salvación tan grande que le costó la sangre, que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. No minimices jamás lo que hizo Jesús por ti. Ahora, pensemos en una embarcación, hermanos, que se aleja del muelle. El capitán está dormido y su nave se dirige a un desastre. El capitán eres tú y tu nave, pues, es tu vida. Si te duermes, vas al desastre. Esta es una buena descripción de lo que le sucede a un cristiano que ha perdido el rumbo, que se ha alejado de Dios. Cuando nos adormecemos espiritualmente, hermanos, comenzamos a descuidar las cosas que son importantes, porque bajamos la guardia, soltamos el timón de nuestra vida y antes de que nos percatemos de lo que está sucediendo, ya estamos naufragando. No nos podemos alejar, hermanos, del rumbo, del camino. Una vez que te alejas del camino, cada vez te irás alejando cada vez más y más y más, y va a ser más difícil retomarlo. Por eso, hermanos, a menos que mantengamos el rumbo, pagaremos las consecuencias. Y a lo largo de la vida, hermanos, de mi vida como pastor, no hablo de mi vida física, sino de mi vida como pastor, he visto muchas personas en esta situación. Empiezan muy bien, con muchas ganas, con mucho gozo, pero de repente algo pasa y ya están naufragando en la fe. Y me he dado cuenta, hermanos, a lo largo de estos años como pastor, hay un patrón de conducta. Hay patrones de conducta y son reconocibles en cuanto al alejamiento de Dios. Y como les repito, el hecho de que estés aquí no es garantía de que no te estés alejando de Dios. Es bueno que estés aquí. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que sucede por lo general con estos síntomas, con estas circunstancias, con estas prácticas, y yo prefiero llamarle sufrimiento. Cualquier cosa, hermanos, que te aleje de Dios es sufrir, aunque te encuentres bien. Pero vamos a ver por qué se sufre.
Y vamos a ver los patrones de conducta, hermanos. Vamos a empezar, si te interesa, a anotar, para que veas a la luz de la Biblia cómo es o qué implica o cómo se sufre el alejarse de Dios, y que posiblemente así estés en esa condición. Como primer patrón de conducta, hermanos, como primer síntoma o evidencia, como le quieras poner tú ahí en tu bosquejo. Número 1, tu conciencia se te entumece. ¿Se te han entumecido las manos o los pies? ¿Cómo se siente, hermanos? Incómodo. ¿No se sufre? Por supuesto que se sufre. ¿Sabes lo que pasa cuando se te entumece la conciencia? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Lo has entendido? ¿O siquiera lo has concebido siquiera? La conciencia también se entumece, hermano. Vamos a ver cómo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Qué interesante es la Biblia, ¿verdad? Impresionante. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo se entumece la conciencia? Cuando usted empieza a alejarse, comienzas a ignorar la voz de tu conciencia. Al comienzo, tu sistema interno de alarma te remuerde, que se llama la conciencia. Otros le llaman su Pepe Grillo, ¿verdad? Pero todos tenemos una conciencia, amén. Cuando nos encontramos ante una situación o una circunstancia y actuamos de una manera equivocada, ¿qué pasa? Se le conoce como nos remuerde la conciencia, ¿cierto? Cuando le robamos a alguien, cuando estafamos a alguien, cuando le mentimos a alguien, cuando insultamos a alguien, ¿qué pasa? Se nos remuerde la conciencia. Pero un síntoma de que te estás alejando de Dios es que esa conciencia ya no está activa. Se te entumece, como cuando se te entumecen las manos ya no funciona bien. Cuando se te entumecen los pies, ya no intenta correr y vas a ver que no vas a poder correr bien. Pues de la misma manera, hermanos, se entumece la conciencia. ¿Y qué pasa ahí? Primeramente, hermanos, pues la conciencia te hace saber que algo no anda bien. La conciencia te envía un mensaje y luego otro. Pero si se empieza a entumir, tú sigues justificando lo que haces y justificas hacia dónde vas. No le haces caso a las advertencias que te da tu conciencia. Y poco a poco se empieza a desensibilizar tu conciencia, en otras palabras, se empieza a entumecer de tal manera que tu conciencia ya no te va a molestar más. Y el pecado o la acción ya no te será tan malo, ya no te será tan molesto, ya lo verás de otra manera, ya no tan perjudicial, y vas a empezar a justificar tus hechos, tus palabras y todo lo que es pecado. Y esa es la situación. Ahora, ¿cómo podemos saber si es verdad? Romanos 1:21. La misma Biblia en Romanos nos dice cómo está la conciencia, hermanos. Y dice así: pues habiendo conocido a Dios, y ven cómo está conjugado. ¿Cómo está conjugado? En pasado. No le está hablando a una persona ignorante, no le está hablando a un recién nacido, no, le está hablando a una persona que ya tiene tiempo en la palabra de Dios. Y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice, hermanos? Fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Ya no le hicieron caso a la conciencia. Dime, hermano, ¿cómo justificas
las cosas equivocadas que haces cuando tienes que dar un testimonio? ¿Cómo puede justificar a alguien que venga a la iglesia sin Biblia? Dime, hermano, ¿cómo lo vas a justificar? No te puedes justificar. Alguien viene a la iglesia sin Biblia, ¿qué significa? Se está alejando de Dios. Pero estoy aquí, pastor. Cristo dijo, su corazón, digo su boca. Díganlo. Exactamente, y su corazón está lejos de mí. No puedes justificar, hermanos, el venir a la iglesia sin Biblia. Y vean lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Roma. Habiendo conocido a Dios, no le estás glorificando. Es como ir a la guerra sin armas. No se puede, hermano, jamás. Y es ahí estamos viendo, para empezar, una evidencia de que te estás alejando de Dios más de lo que tú mismo creías. Y aquí está la conciencia, hermanos. ¿La conciencia te remuerde que no traigas Biblia? ¿Sí o no? Se supondría, ¿verdad? Pero cuando ya la empiezas a justificar, ay, es que se me olvidó, pastor, por salir a las carreras. ¿Por qué crees? Porque el domingo para ti es algo optativo, no es algo primario. No te interesa Dios, simple y sencillamente. Solo por no traer Biblia, hermano, por medio de cuál nos habla Dios, por medio de la Biblia, lo cual quiere decir que no te interesa escuchar su voz. No te interesa Dios, estás alejándote de Dios. Así que nosotros, hermanos, empezamos a justificar nuestras equivocaciones, nuestras desobediencias, nuestros actos, alejándonos de Dios, cuando nos justificamos y ya no lo vemos tan malo eso. Y ahí están las consecuencias. ¿Qué pasa aquí? Si seguimos practicando eso una y otra vez y no lo corregimos a la brevedad, pues, hermanos, somos entregados por Dios a una mente reprobada. Nuevamente, y de aquí nos pasamos al segundo punto. Punto número 1, su conciencia se entumece. Número 2, por la conciencia entumida, te apartas de la voluntad de Dios. Romanos 1:28, ahí mismo, hermanos, dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vean, hermanos, cuando usted comienza a alejarse de Dios, te apartas de su voluntad e inicias una vida de pecado o de desobediencia. Esto puede sonar muy fuerte, hermanos, pero el decidir alejarse de la verdad de la palabra de Dios equivale a poner el pie en algún tipo de transgresión. El único freno, hermanos, que tenemos nosotros para confrontar el pecado y evitarlo es leyendo su palabra. Sin abrir la Biblia no hay salvación y no hay santificación. Imposible, hermano, porque por eso fue la palabra. Sin palabra no hay santificación. ¿Cómo vas a saber los 10 mandamientos sin leer la Biblia? ¿Cómo vas a saber lo que es pecado sin traer Biblia? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios aquí en la iglesia para ti si no traes Biblia? ¿Sabes, hermano, que aunque yo te mande un pasaje en el cual todos vamos, a ti ese pasaje te puede hablar directamente de Dios en algo diferente a lo que yo estoy enseñando? ¿Cómo vas a experimentar esos milagros si no traes la Biblia? Ahora, ¿cómo te vas a justificar? No se puede, ¿verdad? Imposible. Entonces, hermano, si no lees la Biblia, no traes la Biblia, te estás apartando de la voluntad de Dios. Simple y sencillamente. Y el problema, hermanos, no termina ahí. Es que al tener una mente reprobada, pasamos al punto número 3. Cuando una persona se le entumece la conciencia, se aparta de la voluntad de Dios, se le entrega una mente reprobada por Dios como castigo, como retribución, y se retrae de las cosas espirituales. Retraer significa retirarse o retroceder de las cosas espirituales.
Y lo que sucede, hermanos, pues en realidad es sencillo y natural de comprender, porque se comienza a vivir negándose a ver la realidad de su vida. ¿Cuál es el primer síntoma de que un drogadicto o de un alcohólico lo es? Está negando la realidad. ¿Cuál es la evidencia de que una persona, dicho lo cual, está alejándose de Dios? Pues está negando la realidad de su vida. No lee, no trae Biblia, está entumecido de la mente porque ya todo lo puede justificar. Así que empieza a retraerse de las cosas espirituales, se retira o retrocede en ellas. Si tu conciencia te molesta, entonces empiezas a racionalizar la conducta. ¿Y qué significa eso, pastor? Racionalizar la conducta significa lo siguiente: es un mecanismo de defensa que consiste en justificar las acciones de tal manera que eviten la censura. Lo repito, es un mecanismo de defensa que consiste en justificar las acciones de tal manera que eviten la censura. Así que si una persona empieza a justificarse, hermanos, es porque precisamente está tratando de evitar que se le exhorte, que se le amoneste, que se le llame la atención. Eso, hermanos, es un síntoma inequívoco de que te estás alejando de Dios. Y el peligro no es para quien te quiere exhortar o quien se dio cuenta que te estás alejando. El peligro es para ti mismo. Y el Señor te está hablando antes de que caigas en ese gravísimo error. Ahora, hermanos, pues esto es algo muy interesante. ¿Y qué se puede hacer al respecto? La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28 nos dice algo. Dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjense, hermanos, si en estos momentos Cristo viniera, ¿te avergonzarías? ¿Estamos seguros? Pues díganlo con confianza, hermanos. Claro que no, amén. ¿Traes tu Biblia? ¿Verdad? Amén. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, si Cristo viniera, ¿te avergonzarías en estos momentos? Por eso dice, hermanos, acerquémonos a Él con confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Una pregunta: ¿por qué querrías tú, mi hermano o hermana, retirarse, retraerse, alejarse de las cosas de la vida cristiana, cuyo propósito es proporcionarte gozo y felicidad? La razón, hermanos, porque has perdido el rumbo. Has perdido la capacidad de lo que es nuestro cuarto punto. Porque los síntomas, hermanos, son, ahora que estamos muy familiarizados con los síntomas de la COVID, ¿no? Yo creo que ya hasta nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Bueno, el alejarse de Dios, pues también tiene estos síntomas, y vienen uno tras otro. Cuando una persona se le entumece la conciencia, se aparta de la voluntad de Dios, es entregada a una mente reprobada, se retrae de las cosas espirituales, se retira o retrocede, y por ello pierde la capacidad de escuchar a Dios. Punto número 4. Pierde la capacidad de escuchar a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vean qué pasaje. Hebreos, por favor, hermanos, ahí en el 3, leamos el 12. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en nosotros, en ninguno de vosotros, corazón, y da una característica. ¿Cómo? Malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Vean, hermanos, cómo empieza
de menos a más, el declive, el peligro. Y aquí, hermanos, ya estamos hablando de un corazón con una característica, malo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor, amén. Y tenemos que atender a eso. Un corazón malo, hermanos, es un corazón incrédulo. Y vean qué cosas. Cuando una persona es de corazón malo, incrédulo, se aparta del Dios vivo y pierde la capacidad de escuchar a Dios. Si realmente Cristo está en tu corazón, usted no perderá jamás su salvación. Pero sí puedes caer en pecado y en el pecado de la incredulidad. El no creer en lo que dice la Biblia, hermanos, es pecado. Y se pierde la capacidad de escuchar a Dios. Cuando más te apartes, más te retires o te retrases, menos capaz serás de oír su voz. Cuando más te alejes, más difícil te resultará escucharle. Sin estar en Cristo, hermanos, es fácil buscar pensamientos y hábitos destructivos que empañan la visión de Dios y que te harán realmente insensibles a su voz. Todos los domingos, hermanos, y toda la semana, estamos tratando de alimentar a la iglesia a través de los devocionales, de lo que les mando ayer en el grupo. Pero los domingos, hermanos, la palabra de Dios se expone desde el púlpito. Venimos, escuchamos, y si no ponemos en práctica, quiere decir que estamos perdiendo la capacidad de escuchar a Dios. Funciona nuestra mente, hermanos, como una cazuela de teflón, ¿no? No se nos pega nada. Y si no ponemos nada en obra, hermanos, pues la evidencia es eso. Y por mucho que el pastor aquí se desgarre la garganta, enseñando, exhortando, orando, ayunando para que esta iglesia camine, si tú no pones tu parte, pues esto no va a funcionar. Y tenemos, hermanos, que entender que existe un peligro más allá de lo que nos podíamos imaginar de alejarnos de Dios. Y precisamente es lo que les quiero compartir en este punto, hermanos. Quiero que me acompañen a Génesis, por favor. Aquí vamos a ver algo sumamente triste, lamentable y muy, pero muy peligroso. Génesis, capítulo 4, versículo 16. Y vean, hermanos, cómo empieza el pasaje. Es la historia de Caín y su descendencia. Dice la Biblia: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Aquí, hermanos, pues podemos ver algo muy, muy interesante. Estamos viendo, hermanos, cómo es que Caín, ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? Acababa de asesinar a su hermano Abel. Pero no bastó solamente con eso, sino que él, por decisión propia, salió de la presencia de Dios. Cuando más nos alejamos de su luz, más oscuro se vuelve el camino. Nos dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo es luz. Nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta que la luz, que la Biblia, que su palabra es luz a nuestro camino, y la profecía es como lumbrera que alumbra nuestros pies. Mientras más te alejes de Dios, hermano, más en la oscuridad te vas a encontrar. Y así le pasó a Caín. Nos dice la Biblia, hermanos, en Éxodo capítulo 33, versículo 15, algo que tenemos que poner a la práctica: y pedir y orar mucho y hacer como dijo Moisés. Dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Y esto, hermanos, es algo. Éxodo 33, versículo 15. Si estamos nosotros en nuestro hogar, vamos a salir a un mundo caído, un mundo lleno de oscuridad. Tenemos, hermanos, siempre darle el tiempo a la oración y decirle a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de aquí. No podemos salir a este mundo, hermanos, sin la presencia de Dios. Tenemos que ir a todos los lugares donde vayamos a ir, pero ir con la certeza de que le pedimos al Señor que su presencia esté con nosotros. No hacer oraciones urgentes, ¿verdad? A la carrera, abachando con los zapatos y cepillando con los dientes, orando al mismo tiempo. No, hermano, dale su tiempo a la oración. Si tienes tiempo, arrodíllate donde te dé tu gana, pero arrodíllate y pídele al Señor que su presencia vaya contigo donde quiera que vayas. Salmos 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Y dice el salmista: y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Siempre, hermanos, buscar la manera de, porque es algo que nos urge a la brevedad, hermanos. Buscar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, no alejarnos de la presencia de Dios. Y muchas veces en nuestros actos no nos hemos dado cuenta de estos que ya mencioné, porque todavía faltan más, que nos estamos alejando de Dios. Y estos no los que les mencioné ahorita, solamente digamos que es el preámbulo para pasar a lo peligroso. Porque vemos en la Biblia, hermanos, que este hombre llamado Caín no regresó, solamente se iba lamentando de lo que le dijo el Señor y tenía miedo de que alguien lo matara por lo que hizo. Pero nunca vemos, hermanos, en la Biblia ni leemos que regresó a buscar consuelo y perdón de Dios. Amén. Y ese es el principal peligro de una persona que se aleja de Dios. No regresa a pedir perdón y consuelo al Señor, sino que simplemente se entrega al mundo y allá se queda, porque allá encuentra comodidad. Allá no encuentra quien le exhorte, quien le regañe, o como dicen muchos en la iglesia, quien le aviente pedradas. Porque ese no es el propósito. El propósito es que atiendas el error y te vuelvas al camino del Señor. Dice Isaías 55, versículo 7: deje el hombre inicuo su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá amplio perdón para el que se arrepiente. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Dejar ese camino equivocado, ese camino erróneo, y pensar que no nos estamos alejando de Dios. El camino del Señor, hermanos, es uno y se llama Jesús. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, no hay más, y tenemos que ir por ese camino. Pero ese camino, hermanos, es empinado, es recto pero empinado hacia arriba. ¿O por qué creen que el Señor entregó los 10 mandamientos en un monte? Tenemos que subir. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En un monte. Tenemos que subir. ¿Dónde fue la transfiguración de Jesús? En un monte. Cuando Jesús venga en su segunda venida, ¿a dónde va a venir? A un monte. Tenemos que subir, hermanos. Tenemos que subir. Cuando suene la trompeta y Juan vio el cielo abierto, ¿qué fue lo que le dijo la voz? Sube acá. ¿No es así? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos.
subir a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer en la práctica? En lugar de alejarnos, de retroceder, subir, acercarnos, caminar, subir peldaños en la escalera del crecimiento espiritual, no bajar. Y es interesante, hermanos, porque vemos en su segunda carta de Pedro, acompáñenme por favor, la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Algo que urge, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid o quitad, dice. Avanzar o retroceder. Avanzar. Añadid a vuestra fe virtud. No quitarle la virtud a nuestra fe, ¿verdad? A la virtud, conocimiento. ¿Cómo vas a adquirir conocimiento sin Biblia? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y vean, hermanos, dice el 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Acabamos de ver y de leer los 7 estados de crecimiento espiritual. Y es un reto, hermano. ¿Conoces en qué peldaño te encuentras? Son 7. ¿Te encuentras, sabes en qué estado espiritual te encuentras de estos 7? ¿Y cómo lo vas a saber si nunca te lo han enseñado, verdad? Bueno, pues gracias a Dios que precisamente es algo que urge, que entendamos en qué posición nos encontramos. Primer escalón, la fe. Recibir a Cristo, recién nacido, empezar a caminar, primeros pasos de obediencia, bautismo y Santa Cena. ¿Los diste? Entonces no has pasado de ahí. Tal vez pensaste que era mejor esperarte para bautizarte o para Santa Cena. Bueno, eso quiere decir en qué situación te encuentras. De ahí a tu fe tienes que añadirle virtud. La virtud, hermanos, es un término militar, que es un cambio de valores. Implica la santidad y el testimonio, por supuesto. A esa fe tienes que cambiar tu manera equivocada de vivir. Ser más obediente, seguir adelante, obedecer, sacrificar, negarte a ti mismo. Eso implica. ¿Cuánto trabajo te cuesta eso? Negarte a ti mismo. Bueno, si te cuesta mucho trabajo negarte a ti mismo, puedes ver en qué peldaño te encuentras. Y así sucesivamente, hermanos, hasta llegar al 7º, que es el amor. Y no es el amor físico como lo conocemos, es el amor ágape, el amor de Dios, el máximo nivel, el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por un semejante? Hasta ese grado, hermanos, llega la madurez espiritual. Y aquí es donde tenemos que ver, porque mientras menos estemos cerca de Dios, menos, hermanos, estamos cerca de subir estos peldaños de madurez. Y como les dije hace unos días, la Biblia habla en diferentes términos: bebés, hijos, hijitos, niños, adolescentes o muchachos, adultos y ancianos. 7 etapas de crecimiento. ¿Crees que vienen por casualidad? Y por eso, hermanos, en Pedro nos dice: desead como niños de recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Padre. Así que eso quiere decir, hermano, que a eso, apenas como recién nacido, una persona que tiene 5, 10, 20 años en la iglesia no haya pasado de ahí. ¿Por qué? Porque toda la vida ha vivido alejado de Dios. Se congrega, pero no está con Dios. Va a la iglesia, pero no va a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha añadido a su fe un cambio de valores. Sigue portándose de la misma manera como lo hacía antes de recibir a Cristo. No hay manera de saber, hermanos, ahí si realmente eres salvo o no. Pero como dice Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que atender a la brevedad, porque si crees que solamente se queda ahí, en Génesis 4, a partir del versículo 16, nos dice que Caín se fue a la tierra de Nod. Nod, hermanos, significa un lugar de estremecimiento. Disculpen, a veces se me lengua la traba, pero es un lugar donde te estremeces. La tierra de Nod. Y en la tierra de Nod habitó Caín. Y él fue un errante en el mundo de la oscuridad. Y de ahí vemos la genealogía de Caín. Y toda la genealogía de Caín, hermanos, fue perversa. ¿Cuál es el peligro que corre un cristiano que se aleja de Dios? Lo mismo que le pasó a Caín. Irse a un lugar oscuro y tener descendencia pecaminosa en extremo. Porque más le vale al que conoció el santo mandamiento, dice, que no retroceda. Porque el que retrocede, hermanos, es como el perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada que se revuelca en el lodo una vez que ha sido lavada por el propio Señor Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no alejarnos, porque tal vez nos estamos alejando y no nos hemos dado cuenta. Y si no lo sabías, gracias a Dios, ahora ya lo sabes. Ahora, ¿qué vas a hacer? Por decisión propia, tú tienes que saber elegir si te acercas o te alejas más de Dios. Porque nosotros, hermanos, cuando decidimos abandonar el compañerismo de Dios, dejamos de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, de ofrendar, se sufre mental, emocional, física y espiritualmente. Y eso es algo, hermanos, que no se le desea a nadie. Ese sufrimiento lo provoca alejarse de Dios. Y hay más síntomas, pero el tiempo se nos acabó, hermanos. El próximo domingo vamos a seguir viendo otros síntomas, porque esto va en la debacle. Porque después de esto vamos a ver cómo se sufre interna y externamente apartarse o alejarse de Dios. Vamos a ver qué es lo que sucede y provocamos en el corazón de Dios nosotros. Vamos a ver cómo desaprovechamos lo mejor de Dios, lo que tiene Dios para nosotros, por alejarnos de Él. Y así, hermanos, vamos a estar viendo esos síntomas cada vez peor, hasta sumirnos en la miseria, como Caín. ¿Quieres ser tu Caín? Yo creo que no. Así que oro, hermanos, oro y voy a estar orando toda la semana para que esa no sea tu situación. Y estemos siempre prestos y diligentes para ya, a partir de hoy, hermanos, no alejarnos de Dios, sino cada vez acercarnos más y más y procurar con diligencia vivir como a Él le agrada. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer una oración.